La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González.
Estamos presentando su programa, Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, que les saluda. Es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Y ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica aquí en su radio Fe 1460 AM, hermano. Y damos comienzo a este hermoso tiempo de bendición espiritual. Amén. Así que le enviamos un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y esperamos tener un tiempo de gran edificación para cada uno de los que van a estar ahí en sintonía para la gloria del Señor. Amén. Así que escríbanos allí, salúdenos y aprovechemos este gran tiempo que nos regala el Señor por su misericordia. Amén. Qué bendición, hermano, el poder llegar acá a la radio, realmente una tremenda bendición. Saludamos al hermano Steven, que está ahí en los mandos técnicos. Y vamos a ir de inmediato a la cortina de la oración. Estamos presentando su programa, Doctrina Apostólica. When I walk through the door. Amantísimo Dios, en esta hora, Padre, vengo delante de su presencia para darle gracias, Padre mío, por darme este honor de estar aquí en Radio Fe. Gracias, Padre mío, por darme esta oportunidad. Padre, yo quiero pedirle, mi Señor, que usted me use por misericordia. Deme la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, la comprensión, para poder, Padre mío, ministrar su palabra, la enseñanza, la reflexión. Espíritu Santo, dependo plenamente de usted. Úseme por misericordia. Padre mío, deme esa capacidad de enseñar fielmente su palabra. Padre, en medio de este programa radial, anime, fortalezca, renueve, aliente, Padre mío, por misericordia. Ministre, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, derrame de su gloriosa presencia, fortaleza de Dios sobre mis hermanos. Impartan esta hora, Padre, y encomendamos este programa radial a su perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. It's all around. Let us stray. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Son las 2 de la tarde, 14 minutos. Amén, 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 amén. Ya estamos de regreso, mis amados. Qué tremenda bendición de poder compartir junto a ustedes este tiempo de la palabra del Señor. Y esperamos, mis amados hermanos, que en la primera etapa de este programa usted nos envíe sus saludos, porque ya después vamos a entrar de lleno con nuestro programa Doctrina Apostólica, ¿ya? Así que déjenos su saludo en esta primera etapa para la gloria del Señor. Gracias, mi hermano Steven, muchas gracias. Vamos entonces a compartir una temática. Vamos a ir a la cortina, mi hermano Steven, de probar los espíritus. Y se recuerda las imágenes que le envié el día de ayer, las vamos a estar compartiendo en esta hora. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de que hay que ir evaluando algunos escritores. Y hoy día vamos a hablar un poquito acerca de William Barclay. Ya en estos días me estuvieron preguntando acerca de William Barclay. Tal vez hay alguien que diga, pero es que ¿para qué va a tocar este tema? Es que le va a servir como una advertencia, entre otras cosas, para que usted se dé cuenta, hermano, que usted no tiene que ser ingenuo, no tiene que ser, hermano, crédulo, tiene que ser como los hermanos berianos. Usted tiene que evaluar, tiene que analizar, tiene que ver si lo que usted está oyendo, lo que usted está viendo, es precisamente, hermano, lo que tiene que ver con la palabra. ¿Recuerda usted cómo la serpiente sedujo a Eva? Ya por medio de, en este sentido, del sentido de la vista. Ahí en Génesis capítulo 3. Esto también lo corrobora
el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, y de hecho Pablo dice, me temo que como la serpiente ya engañó con su astucia a Eva, vuestros sentidos se han extraviado. ¿De qué? De la sincera fidelidad, de la búsqueda de Dios. Entonces, es muy importante, hermano, que no nos dejemos escandilar ni por predicadores, ni por teólogos, ni por exegetas, sino que podamos darle la hegemonía, la supremacía a la gloriosa palabra del Señor. Y hoy día vamos a estar hablando un poquito acerca de William Barclay, hermano, que es un escritor muy, pero muy conocido, muy connotado, pero que el hombre sostuvo una serie, pero tremenda, de herejías. Sabe que tenía un nivel de herejías, pero tremendo, hermano. Y si bien es cierto, hay algunas luces en su escrito que son muy interesantes, pero se desconoce la gran cantidad de herejías que él sostuvo, y hoy las vamos a estar explicando, así que vamos a ir a la cortina de la enseñanza. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En nuestro espacio, Probad los Espíritus, analizaremos las distintas herejías, movimientos heréticos, sectarios y heterodoxos que han intentado distorsionar el cristianismo bíblico a lo largo de la historia. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es su programa Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Vamos entonces, mis amados hermanos, a ver, hermano, esta temática tan interesante que dice relación con evaluar, con examinar, hermano, lo que está llegando de repente a nuestra biblioteca, un libro, una literatura. Y en este caso, hermano, vamos a hablar un poquito acerca de William Barclay, este conocido escritor, hermano, que fue un teólogo, un comentarista, y que ha causado una gran influencia. Y un hermano me comentaba que estaba leyendo su literatura, y yo le hacía el alcance que tenía que leer con mucho cuidado, porque él, lamentablemente, hermano, se apartó de la ortodoxia a un nivel ya, pero totalmente extremo. Hay comentarios bíblicos de él, hermano, en diferentes plataformas, ¿ya? O sea, hay gente que compra sus libros, hermano, que los compra por internet, los compra por Amazon, y muchas veces, hermano, son parte de nuestro universo pentecostal, ¿ya? Son parte de nuestro universo pentecostal, pero desconocen que en este caso, hermano, William Barclay tenía muchas doctrinas erradas. Tenía unas doctrinas, pero tremendamente erradas, hermano, y eso lamentablemente, hermano, hay gente que no lo sabe, no sabe que predicadores o escritores como él tenían una serie de doctrinas falsas, doctrinas, hermano, pero tremendas. ¿Sabe qué? Una doctrina
tremendamente erráticas. Y que eso lo deja, hermano, deja a esa persona en una posición de alguien verdaderamente que es un hereje. Ya que es un hereje. Entonces, imagínese usted, hermano, cómo puede haber gente que dice ser evangélica, pero a su vez, hermano, enseña una serie de doctrinas falsas. Y son personas de renombre. Entonces, vamos a estar hablando un poquito acerca de este hombre, de este personaje, hermano, que fue tan conocido en la década, hermano, por allí del siglo XX, siglo XX, hermano, y que influenció, pero grandemente, y hasta la fecha está influenciando a varios hermanos que están estudiando hoy día la palabra, están estudiando la escritura, pero se dejan envolver por estas personas. Así que vamos, hermano, a precisamente a hablar de este escritor, y vamos a tomar, hermano, como texto base, hermano, un texto tan conocido como es Romanos capítulo 1, y vamos a leer algunos versículos que nos hablan precisamente de cómo hay gente que es sabia, pero termina siendo sabia en su propia opinión. ¿Me entiendes? O sea, tienen una sabiduría, pero tienen una sabiduría, hermano, totalmente corrompida. Tremendo, hermano. Son personas que no podríamos decir que son sanos, no los podemos recomendar. Entonces yo le decía a este hermano, no podemos recomendarlo a él, a pesar del currículum que él tiene, porque tiene un currículum, pero tremendo él, ¿ya? Pero hay gente que puede tener un tremendo currículum y aún así, hermano, ser un necio. ¿Por qué? Porque alguien puede llegar a ser un necio al no aceptar la palabra de Dios como está escrita. Ya la van acomodando a su mente, a su corazón, a sus sentimientos, y no se van ellos amoldando a la palabra de Dios. Ellos no se amoldan a la palabra de Dios. Ellos no se van ajustando a la gloriosa escritura, sino que como que ellos quieren que la escritura se amolde a su pensamiento. Vamos a leer, hermano, el versículo, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo del 21 en adelante. Hermanos, ¿tendrá un cargador portátil que me prestara? A ver si me consigue ahí, por favor. Vamos a leer entonces este pasaje bíblico que dice, ahí en Romanos capítulo 1, verso 21 en adelante: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ve? Pues habiendo conocido a Dios. O sea, hay gente que puede estar, digamos, adquiriendo, recibiendo un tremendo conocimiento, hermano, pero aún así siguen sus vidas de acuerdo a sus criterios. Y en eso no le dan la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque finalmente ellos se autogobiernan, no tienen el señorío de Cristo en sus vidas, no aceptan lo que dice la palabra de Dios. Conocen algo de Dios, pero no viven de acuerdo a lo que Dios manda en la palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mira qué tremendo, ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido es lleno de tinieblas. O sea, una persona, hermano, puede comenzar a caer en un hoyo cuando no glorifica a Dios y cuando no le da gracias. ¿Ya? Cuando hay una persona en su vida personal que esa persona no le da gracia a Dios, no le glorifica a Dios, eso ya es una señal que va en un rumbo equivocado y puede terminar, hermano, en la peor condición. ¿Cuál es esa peor condición? Envanecer su razonamiento. Pero tienen un razonamiento, tienen un intelecto, pero ese razonamiento se envanece, se hace vano, se hace vacío, se hace insustancioso. Por eso que nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que darle la gloria a Dios,
agradecerle a Dios. Eso va a preservar, entre otras cosas, nuestra vida espiritual, nuestra vida almática. En la parte almática se encuentra el razonamiento, el intelecto, la voluntad, los sentimientos, las emociones. Y, hermanos, vamos a ser protegidos por Dios. Pero cuando hay una persona que es sabia terrenalmente, educado, con conocimiento, con cultura, muchas veces esa persona se comienza a envanecer. ¿Por qué? Porque se cree más. ¿Por qué? Porque se cree tremendo, porque se cree sabio, porque se cree intelectual. Y ya no se ajusta, gracias mi hermano Steven, ya no se ajusta a lo que dice la palabra. Ya no se ajusta a lo que dice la Escritura. Sino que ellos esperan que la Biblia se ajuste a ellos. Entonces, estos escritores famosos que no se sujetan a la palabra son personas, hermano, que son un problema. ¿Por qué? Porque son personas que influyen, son personas de renombre. Entonces, ¿cómo yo me voy a cuidar? Y como un escritor, como una persona educada, intelectual, como un hermano que está siendo usado por Dios se va a cuidar, dándole la gloria a Dios, dándole gracia a Dios. Y de esa forma, ¿qué es lo que va a suceder? No va a caer en un envanecimiento por la razón. ¿Sabía usted que hay gente que tiene un gran razonamiento, tiene un gran intelecto, tiene una gran perspicacia, tiene una gran agudeza, pero lamentablemente, hermano, se jactan de aquello y ya su confianza no está en la Biblia, está en su razón. Ya su confianza no está en la palabra de Dios, sino que en su lógica. Su confianza no está en la Sagrada Escritura, sino que en su capacidad de análisis. Y cuando las dos se encuentran en una discordancia, ¿sabe qué es lo que hace esta persona que va rumbo al envanecimiento? ¿Sabe qué es lo que hace? En vez de decir, bueno, yo debo estar equivocado. Si la Biblia dice esto, y yo estoy entendiendo bien lo que dice el texto, y yo tengo esta otra postura, alguien está equivocado. Y en este caso, ¿quién tendría que ser el equivocado? Uno, la persona. ¿Te das cuenta, no? Entonces, hay gente que de repente va leyendo la palabra o va estudiando algún área relacionada con la humanidad, etcétera, y la Escritura dice algo, y él estudió ese texto de manera exegética, utilizando la hermenéutica, la gramática, el contexto, y tiene una interpretación, y resulta que su razonamiento, hermano, que tiene entronizado, le dice lo contrario u otra cosa. Si la persona está mal espiritualmente, ¿sabe qué es lo que hace? Dice, no, aquí hay algo mal en la Biblia, o hay algo mal en los intérpretes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acomoda lo que dice la Biblia a su razonamiento. Esto ocurrió, hermano, muy frecuentemente por allí, hermano, esto parte por ahí por el siglo XVI, se acentúa en el XVII y se acentúa aún más en el siglo XVIII. Básicamente allá en Francia, en el periodo de la Ilustración, con un antecedente previo de René Descartes. Después vino Diderot, vino Rousseau, filósofos franceses, que ellos entronizaron la razón. Y la razón es tremendamente útil, nos permite el investigar, el evaluar, pero sobre la razón está la Biblia, está la palabra de Dios. Entonces, cualquier persona que entra a estudiar, que indague, que tenga, hermano, estudios, esa persona, hermano, sea quien sea, tiene que darle, hermano, la supremacía a la gloriosa y excelsa palabra de Dios. Ahí va a estar la victoria de la persona. Ahí va a estar el triunfo de la persona. Mantenerse, hermano, sujeto a la palabra, que su razón esté sujeta a la Biblia. ¿Quién está sobre tu razón? La Biblia, Dios y la Biblia. Lamentablemente no ocurrió así con William Barclay. Vamos a hablar un poquito acerca de él. Vamos a terminar este texto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que
se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido, ¿qué significa? Llenarse de tinieblas. Tremendo, hermano. Profesando ser sabios, mira lo que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermano Richard, toda la gente educada es peligrosa. No, hay gente que es una tremenda bendición, pero cuidado, cuidado. ¿Quién está sobre cualquier escritor, sobre cualquier mente desarrollada? ¿Quién está sobre cualquier intelectual, sea evangélico, y mayormente sobre cualquier intelectual secular? ¿Quién está sobre el ser humano? Dios y su palabra. El ideólogo dice algo, el filósofo dice algo, tal escritor dice algo, ya, ellos dicen eso, ahora veamos lo que dice la Biblia. Y el cristiano, ¿qué es lo que va a decir? Yo pongo la palabra de Dios por sobre todos. Entonces William Barclay, hermano, fue un escritor que comenzó a darle, lamentablemente, una supremacía a su razonamiento sobre lo que la Escritura señalaba. ¿Quién fue William Barclay? Vamos a hablar un poquito. ¿Quién fue William Barclay? William Barclay perteneció a la Iglesia de Escocia y fue profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Glasgow. Imagínate. Él era un pastor de la Iglesia de Escocia, de una iglesia protestante, y también un académico. Además, se describió a sí mismo como un evangélico liberal en cuanto a su teología. Y resulta, hermano, que la literatura de él es tremendamente promovida, comprada en las librerías cristianas. Mi hermano Steven nos coloca la primera imagen donde sale su rostro para que usted lo vaya conociendo. ¿Quién es esta persona? ¿Ya? William Barclay. La imagen, la primera imagen donde sale más el rostro, digamos. ¿Ya? Y después coloca donde sale ahí como en un escritorio, y posteriormente nos coloca el libro que este es un compendio, es una unión de varios libros, de varios tomos, donde él comenta todo el Nuevo Testamento. Hermano Richard, hay cosas que son interesantes del contexto histórico, sí. El problema es que tiene mucha herejía entre medio, que vamos a estar mencionando en esta hora. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Profesando ser sabios se hicieron necios. O sea, hermano Richard, entonces un sabio, un erudito, un intelectual, ¿puede terminar comportándose como un necio? Sí. Si el necio no le da supremacía a Dios, si el inteligente, si el intelectual no le da la supremacía a Dios y su palabra, se puede transformar ¿en qué? En un necio. Pero ¿te das cuenta el salto cuántico, el salto tremendo de sabio a necio? ¿Te das cuenta o no? Entonces, en el caso de William Barclay, hermano, tuvo una formación académica tremenda. Imagínate, profesor de la Universidad de Glasgow, allá en Escocia, pastor, académico, escritor, escribió. Según algunas estadísticas, William Barclay llegó a escribir una cantidad de libros al año, hermano, pero tremendas, impresionantes. Entonces cualquiera podría decir, si es un escritor así, si ha escrito tanto, tiene que ser de Dios. No, es que ahí es allí donde la gente se equivoca. Primero hay que evaluar. ¿Cuántos libros escribió William Barclay, hermano Richard? Mira, por lo menos, hermano, él escribió una serie de tomos del puro Nuevo Testamento. Imagínate, más otro tipo de literatura. Entonces, eso nos lleva a darnos cuenta de que es muy importante que nosotros no nos dejemos escandilar. Oye, está el escritor, aquí y allá, es tremendo, no sé qué. No, eso no me debe impactar. No me debe impactar a mí ni a usted. Escribió una serie de libros, hermano. Tremendo. Pero fue un sabio que se transformó en un necio.
¿Por qué? Por ejemplo, William Barclay es un teólogo escocés, ¿ya? Y escritor protestante que tenía varias creencias erráticas, anticristianas. Entre ellas, por ejemplo, este sabio que escribió tantos libros, comentarios bíblicos, etc. Este, comillas, sabio que se convirtió en un necio, terminó negando, hermano, o cuestionando, entre otras cosas, la inspiración de las escrituras. ¿Cuántos nosotros creemos en la inspiración de la escritura? Sabemos que la Biblia no fue escrita por gusto, no fue escrita por iniciativa humana, no fue escrita porque a alguien se le ocurrió. No es que Moisés dijo, voy a escribir el Pentateuco porque tengo unas ganas de dejar una historia allí desarrollada. No, fue el Espíritu. Como bien dice la Biblia, Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 19 al 21, nos dice que las escrituras fueron inspiradas por Dios. O sea, hubo una iniciativa de parte de Dios de influir en las personas, de dirigir a las personas, de inspirar a esos santos hombres de Dios para que dejaran constatada la historia que Dios quería que quedase registrada con su autorrevelación. ¿Te das cuenta? Pero William Barclay no cree, mis amados hermanos, en la total inspiración de las Escrituras. La cuestiona. Se mostró reacio a defender esta doctrina. Qué tremendo, hermano. Por ejemplo, William Barclay creía que al final todos se iban a salvar. Qué tremendo, hermano. Entonces, claro, hay alguien que puede tener un libro de Barclay que tiene una serie de datos muy interesantes en el contexto histórico, pero entre medio te va dando a conocer sus planteamientos, pero de una manera como solapada. ¿Por qué? Un falso maestro, un apóstata, no te dice aquí estoy yo, soy un apóstata. No. Se presenta como verdadero, se trata de presentar más verdadero que los verdaderos, se trata de presentar más verdadero que un profeta, que un apóstol, que un pastor bíblico, cuando en realidad está metiendo solapadamente el engaño. Imagínate, ¿cómo una persona va a decir que es evangélico y a la vez va a cuestionar la inspiración de las Escrituras? ¿Cómo va a decir que es evangélico y a la vez va a cuestionar de que la salvación es únicamente para los que creen en Jesucristo? Y no solo eso, sino que luego va a ir un paso más adelante y va a decir que finalmente todos se van a salvar. Eso técnicamente, ¿cómo se llama? Universalismo. ¿Te das cuenta, no? Nosotros no somos universalistas. Nosotros no somos universalistas. Nosotros, ¿qué es lo que creemos? Que solamente los que creen en Jesucristo van a ser salvos. Mi hermano Steven está como un pito. Un pito ahí. Pero es como leve, pero se escucha. Entonces, si tú te das cuenta, hermano, alguien puede ser muy afamado. Título aquí, título allá, título acá, doctor acá, magíster acá, licenciado acá, estudió acá, fue enseñado acá, estuvo con no sé quién, dictó cátedra. Oye, una serie de cosas. Pero si esa persona comienza a negar doctrinas fundamentales, como por ejemplo, lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿qué es lo que dice? Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, si alguien no está en Cristo Jesús, ¿cómo está? Condenado. Pero para William Barclay, la gente igual puede, o va a ser salva, más que puede ser salva, va a ser salva aunque no estén en Cristo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, de repente alguien va y se compra el libro, se compra una literatura y resulta que el escritor
tiene una herejía, hermano, tremenda. Y donde la persona no tiene ejercitado el discernimiento bíblico, no tiene ejercitado el discernimiento de espíritus, entonces absorbe como una esponja. ¿Te das cuenta? Entonces, no es, hermano, llegar y decir, yo tomo un libro de acá, tomo un libro de acá, creo esto de acá y voy haciendo un sincretismo teológico. Por ejemplo, William Barclay, hermano, no solamente estuvo a favor del universalismo, que nosotros estamos en contra. Hechos capítulo 4, versículo 12, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. San Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Primera Juan capítulo 5, versículo 20. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y así, hermano, un largo etcétera. Pero, ¿qué es lo que dice William Barclay? No, si al final todos se van a salvar. Oye, y la literatura de esta persona no es barata, hermano. Un libro de William Barclay, un compilado, te saldrá sobre los 60,000 pesos. Para los hermanos de los Estados Unidos, costará entre 50 y 70 dólares. Un libro compilado de él. Son libros caros. ¿Qué otra herejía sostuvo William Barclay? El sabio que se hizo necio. Mira, cuestionó el nacimiento virginal de Cristo. Barclay cuestionó la importancia de creer en el nacimiento virginal de Jesús. Y sugirió que Jesús podría haber sido hijo de Dios y a la vez hijo de José y de María de manera natural. Es decir, como que hubo un acto sexual entre José y María y nació el Señor Jesucristo. Eso es totalmente antibíblico. Pero hay gente que dice, pero es que, ¿y qué pasa con la profundidad que dice acá? ¿Y qué pasa con el contexto histórico? ¿Y qué pasa con los datos? Sí. Pero ¿qué pasa si va un niño espiritual a leer eso? ¿Qué pasa si va un recién convertido? ¿Qué pasa si va un neófito? Por eso que la gente tiene que también ser honesta consigo mismo. Si hay un hermano que todavía no tiene una formación bíblica sólida, no tiene que comprarse literatura si es que no ha crecido en la palabra. Y cuando se compre ya un libro habiendo crecido primero en la palabra, nunca debe descuidar la palabra. ¡Qué tremendo! Imagínate, Barclay estudió en la Universidad de Glasgow, profesor, catedrático, escritor, escribía para la prensa, pastor, etcétera, y no creía en el nacimiento virginal de Cristo. Isaías 7:14, Isaías 9:6. Mateo, lea usted ahí, Mateo capítulo 1, versículo 21, Lucas capítulo 2. ¿Te das cuenta, no? Profesando ser sabios se hicieron necios. Hay gente de repente llega, por ejemplo, hermanos que tienen algo de sabiduría, de conocimiento, pero son faltos de oración, faltos de búsqueda, andan hinchados por la soberbia de sus corazones, y ya la gente al verlos con un mejor léxico, con una mayor profundidad, quedan escandilados. Entonces la gente, al quedar escandilada, baja el discernimiento. Bajan el discernimiento porque dicen, no, ¿viste cómo habló? ¿Viste cómo dijo esto? Que han escandilado. Y resulta que la palabra nos llama ¿a qué? A ser prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Nos llama a tener una actitud humilde, pero a la vez inteligente. Analizar. Como los hermanos de Berea, analizar. ¿Cuántas iglesias al día de hoy le han abierto las puertas a este tipo de personas como Barclay, que tienen un gran conocimiento, pero en algún momento se apartaron de la fe, en algún momento se apartaron del evangelio,
en algún momento se apartaron de la doctrina cristiana, imagínate. Capta toda la herejía, cuestionó la inspiración de la Escritura. No creía que la salvación era únicamente para los que creían en Jesucristo, sino que al final todo el mundo se iba a salvar, toda la gente se iba a salvar. 3, cuestionó el nacimiento virginal del Mesías. Gracias, mi hermano Steven. Imagínate, pues, hermano, decir que José era el padre biológico de Jesús, o sea, eso no lo cree ningún evangélico, y más encima pastor. Qué tremendo, hermano. 4, le daba una explicación a los milagros de Cristo de manera racional. ¿Para qué? Para negar lo sobrenatural. Barclay interpretaba los milagros de Jesús de manera natural, sugiriendo que podrían explicarse por causas naturales en lugar de intervenciones divinas. Por ejemplo, él opinó que Cristo no caminó sobre el mar de Galilea, como dice la Biblia de manera literal, sino que, según él, simplemente, desde la perspectiva de los discípulos, parecía que Jesús caminaba sobre las aguas. Oye, qué tremenda herejía, hermano. Qué tremenda burrada. Yo pensaba, ¿cómo alguien, hermano, puede ser tan necio, hermano? Oye, tener títulos por doquier y negar lo que dice la Biblia literal. O sea, el hombre, como explicamos a un comienzo, el hombre, en vez de decir, yo tengo esta interpretación, esta postura, este prejuicio, pero la Biblia dice esto, que Jesús caminó sobre las aguas, en vez de decir, bueno, yo estoy equivocado porque la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es infalible, es inerrante. No, ¿qué es lo que hizo? Trató de conciliar las dos cosas, el milagro, con su negación del milagro. ¿Y de qué manera lo hizo? No, lo que pasa es que ellos pensaron que Jesús iba caminando sobre el agua porque estaban mirando en una perspectiva tan lejana que parecía que estaba caminando sobre el agua. Oye, que el Señor reprenda al diablo. Barclay negó los milagros y los interpretó de manera racional, pero en esa racionalidad negó el elemento sobrenatural, como dimos un ejemplo recién. Impresionante. Por ejemplo, él dice que cuando Jesús le dijo a Pedro que lanzara un anzuelo al mar para que pescara un pez y luego del pez sacara la moneda para pagar el impuesto, él dice que en realidad eso es simbólico, porque ¿cómo Jesús iba a saber en qué pez estaba la moneda, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que dice él? Que ese relato es simbólico, ya que, según este tipo, Barclay, el apóstol estaba recibiendo el llamado de Jesús para que él entendiera de que por medio de su trabajo como pescador iba a pagar los impuestos. Dice eso el versículo. Dice que Jesús le dijo, y a partir de ahora tú te vas a dedicar en parte de tu vida a pescar para pagar tus impuestos. ¿Dice eso? ¿O Jesús lo mandó a sacar un pez, a pescar un pez y a sacar de la boca una moneda para pagar los tributos tanto del Mesías como de él? Eso es lo que dice la Biblia, pero este tipo lo reinterpreta todo para negar el elemento sobrenatural. ¿Sabías tú que hay gente que no cree, hermano? Nominalmente son evangélicos, no creen. Están viendo el milagro, así como William Barclay. Están viendo el milagro frente a ellos y lo racionalizan y tratan de verle, como decimos acá en Chile, la quinta pata al gato, hermano. De repente un hermano fue y lloró y Dios obró sanidad, se llevó la fiebre, y la persona dice, no, lo que pasa es que el hermano justo oró cuando ya la fiebre se estaba yendo. Hoy, en vez de decir, Dios se glorificó, Dios usó al hermano, Dios lo sanó, no, es que es justo. Hoy el tipo tenía el mismo problema y Dios hizo que se movieran papeles y todo, y Dios lo ayudó, y la persona incrédula
En vez de decir, Dios movió los papeles, ¿sabe lo que dice? Es que justo se dieron estos factores y ocurrió. ¿Ve? Malagradecidos. No le dan la gloria a Dios. Hay gente que ve milagros, no le da la gloria a Dios. No, es que justo el médico, es que justo el no sé quién. No, nosotros tenemos oportunidades para glorificar a Dios, hermano. Muchas veces hay gente que está actuando como Barclay, trata de racionalizar la obra de Dios, ahora, ¿está mal ver alguna lógica en lo sobrenatural? No, pero tú no puedes llegar a interpretar por medio de la lógica un milagro de tal manera que ya después no lo veas como un milagro. O sea, allí ya habría una tremenda contradicción. Tú puedes explicar algo sobrenatural sin dejar de mostrar que hay una acción sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? Una intervención divina. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Para William Barclay, al final, todos estos milagros eran o malas percepciones o simplemente la gente como que fue exagerando los milagros. ¡Qué tremendo! Barclay, el hereje, el sabio que se hizo necio, argumentó que el Salvador no multiplicó literalmente los panes y los peces. Imagínate. Sino que simplemente cuando Jesús supuestamente no multiplicó los panes y los peces, porque nosotros sabemos que los multiplicó. ¿Y cómo sabe eso, hermano Richard? Porque está en la Biblia, pues, hermano, y yo como evangélico creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo coloco la Biblia y coloco cualquier libro acá al lado. La Biblia pesa más que todos los libros juntos, pues, hermano. Es la palabra de Dios. Barclay dice que cuando el texto dice que se multiplicó esos panes, en realidad no es que se multiplicaron los panes, sino que Jesús estaba llamando a los discípulos a que fueran solidarios, generosos con lo que tenían. Entonces, esos poquitos panes y esos poquitos peces tenían que partirlos de tal manera que le alcanzara a todos. Oye, qué tremendo, hermano. Y el texto dice claramente, de que incluso hasta sobró. ¿Te das cuenta? No, o sea, el tipo, hermano, con tal de negar el milagro, podía sostener interpretaciones que eran una burrada. Impresionante. Impresionante. Léase ahí, hermano, la palabra del Señor. Usted cuando pueda busca el texto y lo lee y usted va a decir, increíble cómo lo interpretó el tipo. Minimizó la naturaleza literal de los milagros en las Escrituras, como hemos explicado. Tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, este tipo dudó de que Jesús realmente resucitara al hijo de la viuda. Lucas capítulo 7 del versículo 11 al 17. Esto es lo que escribió William Barclay de ese relato, de Lucas 7, del 11 al 17. Bien puede ser que aquí tengamos un milagro de diagnóstico. Que Jesús con su agudo ojo vio que el joven estaba en un trance cataléptico y lo salvó de ser enterrado vivo como tanto en Palestina. O sea, el tipo, en vez de decir la palabra de Dios dice que Jesús lo resucitó, entonces yo creo que Jesús lo resucitó. En vez de aceptar eso, ¿sabe lo que dijo? No, que Jesús se dio cuenta que no estaba muerto, que parecía muerto. Entonces como que Jesús dijo, no lo entierren. Oh, ¡qué tremendo! Un verdadero energúmeno. Impresionante. Este sujeto también, racionalizando los milagros, dice que cuando Pedro junto a otros trataron de pescar y no pescaron nada, y resulta que Jesús va y le dice lanza la red a la derecha, este tipo, ¿sabe qué es lo que decía? De que Jesús tenía tal visión que vio donde había un grupo de peces y le dijo lánzalo allá. Oye, ¿dice eso la Biblia? No dice nada de que Jesús miró el agua y vio donde había un grupo de peces, no dice eso.
Lo que dice que Jesús le habló en fe y le dijo, tira la red. Y de repente, hermano, la red se llenó de miles de peces. Impresionante. Entonces, para ir concluyendo, el tiempo se nos fue tan rápidamente. La literatura que usted compre tiene que, hermano, evaluarla. Y antes de incluso de comprársela, tiene que asesorarse, tiene que preguntarle a alguien, tiene que tener orientación. Porque de repente usted puede terminar leyendo este tipo de literatura y sin darse cuenta usted termina creyendo como ellos interpretaron la Biblia. Para ir culminando, William Barclay, entre otras cosas, hermano, negó la divinidad de Cristo. Oye, esto ya es una herejía, hermano, del porte una cátedra. Negó que Jesús fuese plenamente Dios. Al negar que Jesús fuera plenamente Dios, indudablemente, hermano, iba a negar la doctrina de la Trinidad. Negó también que Jesús muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Imagínate, negó que Jesús muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario. Una blasfemia tremenda que se va en contra abiertamente de tantos textos, pero sobre todo de un capítulo en particular. Isaías capítulo 53, todos los versículos. Los niega cada uno de ellos este impío. Entonces, tenemos que saber a quién leemos, tenemos que asesorarnos para ver qué literatura leemos. Y sobre todo, tenemos que amar primero la palabra. ¿Qué es primero, Richard? La palabra. Segundo, la palabra. Tercero, la palabra. Cuarto, la palabra. Y nunca dejes de amar la palabra. Este tipo era un sabio que se convirtió en un necio. Imagínate, escribió 50 libros. Profesor de la Universidad de Glasgow, que terminó negando las doctrinas fundamentales de la Escritura. Como murió en una condición paupérrima que la voy a omitir en esta hora, pero hermano, fue tremendo. ¿Por qué? Porque terminó siendo un instrumento del maligno, un apóstata. Entonces, si alguien me pregunta a mí, ¿Barclay evangélico? No, ese hombre puede haber dado unos datos interesantes del contexto histórico, pero esa persona, hermano, negó las doctrinas fundamentales. Aléjate de los herejes, aléjate de los que cuestionan la Biblia, aléjate de los que quieren destruir tu fe, aléjate de los que quieren destruir tu confianza en Dios, aléjate de esa gente de tu trabajo que te quiere llevar a cuestionar la Biblia, aléjate, cumple tu trabajo con ellos, pero si te quieren llevar a cuestionar la Biblia, la Escritura, tu salvación, ahí no tienen nada que relacionarte con esa persona. En lo profesional, en lo educacional, relaciónate, pero cuando ya alguien te quiera cuestionar la Biblia y tú lo tratas de hacer reaccionar y no quiere, no le lances las perlas a los cerdos. Si tú puedes hablarle a alguien y ganártelo para Cristo y convencerlo, gloria a Dios, pero si ves que esa persona es un perverso, que no quiere recibir la palabra de Dios, no tires las perlas a los cerdos. Amén. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza bíblica. Vamos a terminar de inmediato, hermano Steven. Ya tenemos las 2:56. Gracias a todos los que pudieron estar compartiendo junto a nosotros. No le recomiendo a William Barclay, no se compre libros de Barclay. Ya a pesar de que tenga varias perlas históricas, el hombre no dejó de ser un apóstata. Ya, así que cuidado con lo que lees, cuidado con lo que te recomiendan, y no desplaces el estudio de la palabra del Señor. Aquellos que quieran escribirme, me pueden escribir al más 569 5318 6585. ¿Cómo tenemos que ser? Prudentes como serpiente, sencillos como paloma. Si estás escuchando a un predicador que te dice una herejía y que tú sabes que es antibíblico, ¿por qué vaya a decir amén? ¿Qué significa el amén? Que así sea. Entonces, el amén tiene que ser bíblico. Tenemos que confirmar lo bíblico. Tenemos que tener una visión bíblica para luego, hermano, modelar nuestras vidas en el propósito que Dios nos ha entregado. Y para eso tenemos que conocer la palabra del Señor. Gracias, mis amados. Me despido. Muchas gracias, mi hermano Steven. Me despido de todos los hermanos que estuvieron ahí en sintonía. Y me despido con un Maranata, el Señor viene. Es su programa
Doctrina Apostólica. Renovemos nuestra